Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Lo Profundo. Estamos estudiando el libro de Romanos y esta es la clase número 5. La clase pasada nos quedamos un poquito así como cargados, yo creo, de ver toda la lista horrible de pecados, tratando de entender lo que Pablo estaba queriendo enseñarles a los romanos de dónde viene la necesidad de un Salvador. Y primero describe, ¿verdad?, a la vida de una persona totalmente entregada a sus concupiscencias y a sus deseos desenfrenados, a una vida a lo mejor, digamos, abiertamente entregada al pecado. Y vamos a continuar ahora sí en el capítulo 2, porque aquí nos empieza a hablar y a introducir al segundo grupo de personas. Y entonces dice, bueno, tú seguramente en los que estaban leyendo la carta mientras se les leía a la congregación de los romanos, ya hablábamos el día de la introducción que había entre ellos gentiles, o sea, no judíos y también judíos. Y seguramente, ¿verdad?, entre los judíos habría quienes al estar escuchando esto dirían, no, pues yo no, nosotros somos del pueblo escogido de Dios, tenemos la palabra de Dios, nos ha sido confiada la ley y vivimos de acuerdo a la ley. Eso no aplica a nosotros. Y tal vez ahí por uno que otro se levantó el cuello pensando, esto no aplica a mi vida. Pero ahí Pablo rapidito les empieza a decir, ¿crees tú te pones a juzgar a estas personas que viven así abiertamente en el pecado? Y ahí en el versículo 1 del capítulo 2 dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? Mira, el juicio de Dios va a llegar. Y aquí sí te voy a dar una adelantadita de la diferencia entre lo que va a enfrentar una persona que ha rechazado a Dios, que no se ha entregado al Señor o que quiere vivir de acuerdo a sus propios deseos y entregado a sus concupiscencias, negando a Dios y negando la obra de Jesucristo, y una persona que, como dice al principio en el primer capítulo, por fe ha recibido la justicia de Dios en su vida. No va a ser igual el juicio, ¿sí? Eso lo vamos a ir analizando cada vez más profundamente conforme avanzamos, pero sí tienes que saber que va a haber una diferencia. Y Pablo empieza en el versículo 6 a decir, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí pareciera como que es una contradicción. Bueno, pues ¿es por fe o es por obras? Pero realmente Pablo está haciendo referencia a el Salmo 62, donde precisamente compara a dos tipos de personas. Y en el versículo 5 dice, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí son dos palabras muy importantes. Es la palabra sclerates y, ahí les va, en griego. Sclerates, que es la dureza, y ametanoietón, que es la falta de arrepentimiento. Y estas dos palabras eran palabras que se usaban para describir a una persona que era idólatra. Y entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos, todos fuimos creados para adorar? O adoras a Dios o adoras a otra cosa, pero adoras a algo. Y adoras a Dios o adoras a tus propios deseos, ¿sí? O hasta podemos decir, te adoras a ti mismo, ¿sí? Y aquí, en la clase pasada, Pablo les empieza a hablar de gente
que se adora a sí mismo, que adora sus deseos desmedidos, que se ha entregado a esos deseos desmedidos. Y ahora empieza a hablarles a los judíos, a los que supuestamente tenían, ¿verdad?, una vida piadosa, una vida entregada, una vida que cumplía la ley. Les empieza a decir, tú también estás con tus clerates y tu ametanoietón, porque has hecho de tu religión un ídolo. Y empieza a citar el Salmo 62, donde habla de estos dos tipos de personas. De una persona que reposa en el Señor, que descansa en el Señor, que tiene su fe puesta en el Señor, y otra persona que descansa en sus obras, en su propia justicia, en sí mismo. Diciendo entonces que la religiosidad también es un tipo de idolatría. Y empieza a hablarle a los judíos y empieza a decirles a ustedes, ¿verdad? Va a haber para aquellos que descansan en el Señor, fíjense bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, buscan al Señor, aquello que solo puede encontrarse en el Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y al griego, comparando estos dos tipos de persona, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, también ahí al judío primero y también al griego, porque no hay acepción de personas. Aquí Pablo les está poniendo esta base de decir, mira, tú también, aquel que te describí la semana pasada, aunque Pablo lo hizo en una misma carta, podríamos tomar la ilustración que usó Jesús con el hijo pródigo y decir, ok, sí es cierto, aquel es el hijo menor que vivió en sus deseos desmedidos, ¿sí? Y que se entregó a su concupiscencia y que rechazó al Padre y rechazó el corazón del Padre, porque algo que es importante que entendamos de esta historia del hijo pródigo es que en el momento que el hijo pródigo, que el hijo menor le dice al papá, quiero mi herencia, le está diciendo, muérete. ¿Ok? Entonces, pues rechazó al Padre, se lastimó a sí mismo porque fue a dar hasta lo más bajo de lo más bajo y lastimó seguramente el corazón también de su hermano, de su familia. No mencionan a la mamá, pero si tenía mamá les aseguro que no estaba muy contenta, ¿sí? Esas cosas contra las que Dios tiene ira, todo aquello que hace que voltees tu corazón del Padre, que te lastimes a ti mismo y que lastimes a tu prójimo. Sí, todo eso hizo el hijo menor. Pero aquí Pablo prácticamente les está diciendo, ¿pero qué crees? Tú eres el hijo mayor, que también al final del día necesitaba, ¿sí? Estaba igualmente alejado del Padre, porque creía que todo lo que hacía y todo lo que cumplía, eso le iba a ganar ese favor, esa gracia, esa fiesta que se gana el hijo menor cuando vuelve a casa. El hijo mayor cree que Dios le debe porque es tan bueno y tan cumplido, ¿sí? Y aquí Pablo les está diciendo, tú te has fiado, empieza ahí en el versículo 17, les empieza a decir, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, has sido instruido, enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte?
Cuando Dios le dice, pues sí, no matas a nadie, pero te enojas con tu hermano. Sí, tú nunca has cometido adulterio, pero ves a otra mujer con deseo. Y Pablo está haciendo una referencia ahí a cómo también el que se cree que todo lo cumple, que todo lo hace, también ese hijo mayor necesitaba un Salvador. Y había rechazado de alguna manera al padre. Algo muy escandaloso de esa historia del hijo pródigo es que al final de la historia no sabemos si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta. Y no es una contradicción cuando Pablo dice que por sus obras, ¿sí? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Más bien es Pablo diciéndoles, son tus obras las que van a dar testimonio si realmente tú has entregado tu corazón o no. Si realmente estás viviendo por fe o no estás viviendo por fe. Fíjate, un árbol que da manzanas, cuando da manzanas es evidencia de que hay vida, pero la manzana no es la que le da vida. Lo que le da la vida son sus raíces, en dónde está sembrado, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo realmente estamos sembrados en la fe de que recibimos la justicia de Dios, que hemos sido justificados por la fe y que vivimos por fe, nuestra vida es transformada y no es nada más de labios para afuera, que es lo que Pablo les está diciendo. Sí, les dice más adelante, estás súper circuncidado, claro que sí, has cumplido con esa parte de la ley, pero la circuncisión que a Dios le importa es la circuncisión de tu corazón. ¿De qué te sirve si realmente no estás viviendo por fe? Estás confiando en tu propia justicia, en tu propia bondad. Nuestro trasfondo, ¿sí? Si somos hijo mayor o hijo menor, judío o griego, perdido o medio no perdido porque pertenecemos al gremio, eso no es lo que a Dios le importa. Todos necesitamos un Salvador. Y Dios aquí a través de Pablo, se me olvidó cómo me dijo mi esposo que se dice, he levels the playing field, o sea, empareja, ¿cómo me dijo? Empareja el campo, ¿sí? Sí, empareja el campo. Todos quedamos al mismo nivel. Ese judío que a lo mejor se sentía como que más guau porque siempre es primero al judío y luego al griego, aquí Pablo le está diciendo, no, chiquitito, todos necesitamos un Salvador. El judío se sentía orgulloso de su nacionalidad, de conocer la ley, de conocer a Dios, se sentía moralmente superior, ¿sí? Se sentía como que él era el que tenía que enseñarle a los otros, porque conocía la ley y podía citarla y podía guiar a otros. Pero Dios no te va a juzgar por todo lo que puedes hacer. Él te va a juzgar por lo que hay en tu corazón. Todos estaremos ahí el día del juicio. Todos enfrentaremos el juicio. Nadie se va a salvar. La gran diferencia va a ser entre los que encuentran reposo en la obra completa de Jesús en la cruz y que entienden que solamente la obra completa de Jesús puede hacernos justos porque nos da la justicia por fe y para fe.
Esa va a ser la gran diferencia. Es muy curioso porque, voy a dar la redundancia, curiosamente a los judíos les tiene que remachar, se los dice y luego se los vuelve a decir. Primero se los dice capítulo 2, versículo 1 al 16 y luego otra vez se los remacha en los versículos 17 al 29. Y les pone su religiosidad, se las hace comparable a un ídolo. Y entonces, ellos que se creían, ¿sí? Los descendientes de la promesa de Dios, ¿sí? Moralmente superiores, muy activos religiosamente, circuncidados, que cumplían la ley, creían que eso los iba a salvar y convirtieron a su religión en su ídolo. Y realmente no reconocían su necesidad de un Salvador. A lo mejor ya estaban de este otro lado diciendo, oh no, sí, Jesús es el Mesías, ¿no? Pero Pablo los confronta diciendo, no porque eres judío y cumples la ley y estás circuncidado y cumpliste esto, y esto, es lo que te hace justo. La justicia solo viene por la fe. La fe en la obra completa de Jesús en la cruz, entendiendo que no es mi justicia, es la justicia de Dios. Es la justicia de Jesucristo en mi vida, llevándome a dar fruto. Yo súper arraigada, como ese árbol de manzana que hablábamos, yo súper arraigada, mis raíces agarradas, o sí, dependientes totalmente de Dios, harán que mi vida dé un fruto y que se note. Todos necesitamos un Salvador. Y ya está, ya fue provisto, es Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús Salvador, mi Salvador. A lo mejor aquí empiezas a identificarte un poquito más y a decir, híjole, a lo mejor yo también he creído que la semana que viene, nuestra siguiente clase, creo que ahora sí nos va a tocar a todos un poquito más fuerte el golpe y gracias a Dios son 3 clases. Y después ya vamos a entrar al glorioso que es el Evangelio y la respuesta del Señor y cómo eso se manifiesta en nuestras vidas. Pero aquí que nosotros podamos ir meditando qué tanto nosotros, ¿verdad? Tú en la historia del hijo pródigo, ¿con cuál hijo te identificas? Y lo que yo te quiero decir es que los dos tenían el mismo padre y los dos tenían acceso a la misma fiesta, a la misma celebración y los dos tenían acceso a el corazón del padre. Fíjese bien, el pródigo quiere decir que despilfarra, que malgasta, que tira. Y a mí me gusta más decir que es la historia del padre pródigo, porque él despilfarra y avienta la casa por la ventana por amor a sus hijos. Y tú y yo tenemos acceso a ese mismo Padre que amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, también para ti, si te identificas más con el hijo mayor, existe el Salvador. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana porque vamos a hablar un poquitito más acerca de este ídolo que es la religiosidad. Que Dios te bendiga.